Leyes de afinidad. Cuando se compra una bomba, las condiciones de altura y caudal que debe cumplir generalmente son determinadas por su curva de rendimiento. Esta puede ser una curva compuesta, que muestra el caudal total de la bomba a cierta velocidad, o una curva de una sola línea, más eficaz, del caudal real del diámetro del impulsor instalado. En cualquiera de los dos casos, sus condiciones nominales originales deben estar claramente marcadas. Sin embargo, durante el ciclo de la vida total de una bomba centrífuga, a menudo se necesita hacerla trabajar en una variedad de servicios. En cada cambio, usualmente se tiene un conjunto de condiciones operativas diferentes. El cambio de las nuevas condiciones puede hacerse ya sea modificando el diámetro del impulsor o cambiando la velocidad del giro de la bomba. La magnitud del cambio necesario, tanto del diámetro del impulsor como de la velocidad de la bomba, puede calcularse por las leyes de afinidad. Las leyes de afinidad son una serie de ecuaciones que muestran la relación del impulsor y la velocidad de la bomba con el rendimiento hidráulico de la misma. En la relación entre el diámetro del impulsor y el caudal de la bomba, un cambio en el diámetro del impulsor de D1 a D2 cambiará el caudal desarrollado de Q1 a Q2 en la misma proporción. Sin embargo, respecto a la altura total, el mismo cambio relativo en el diámetro del impulsor cambiará la altura total de H1 a H2 en forma proporcional al cuadrado de la variación en el diámetro. Debe destacarse que esas relaciones se aplican solamente a diferentes diámetros en el impulsor y no a diferentes impulsores. Cuando se cambia la velocidad de la bomba en lugar del diámetro del impulsor, se aplican exactamente las mismas relaciones. Cuando se cambia la velocidad de la bomba de N1 a N2, el caudal desarrollado cambiará de Q1 a Q2 exactamente en la misma proporción. Por lo tanto, el cambio del caudal puede lograrse ya sea cambiando el diámetro del impulsor o cambiando la velocidad de la bomba en la misma proporción. Cuando se considera la relación entre la velocidad de la bomba y la altura total, el mismo cambio de la velocidad relativa de N1 a N2 cambiará la altura total de H1 a H2, en forma proporcional al cuadrado de la variación de la velocidad. Por lo tanto, un cambio en la altura total puede lograrse cambiando el diámetro del impulsor o cambiando la velocidad de la bomba en la misma proporción. Es importante notar que con el cambio del diámetro del impulsor o de la velocidad no solo se afecta a un punto, sino al rendimiento total de la bomba. Reduciendo cualquiera de estos hará aparecer como una contracción de la curva de rendimiento a la izquierda del gráfico, y opuestamente, un diámetro de impulsor más grande o mayor velocidad hará que la curva se extienda hacia la derecha. La aspiración hidráulica también es afectada en la misma proporción que el cambio en el diámetro o velocidad elevada a la tercera potencia. Esto es solamente una aproximación, ya que también puede ocurrir un cambio en el rendimiento. Con las leyes de la afinidad, también puede estimarse en un cambio en el NPSH requerido, pero solamente cuando se cambia la velocidad de la bomba. Para el efecto del cambio en el diámetro del impulsor en el NPSH requerido, no se necesita usar las leyes de afinidad. La misma curva compuesta indicará el NPSH requerido con las nuevas condiciones. Estas leyes de afinidad nos permiten calcular las nuevas condiciones de rendimiento resultantes de un cambio dado al diámetro del impulsor o velocidad de la bomba. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, las leyes de afinidad se usan en las siguientes situaciones. ¿Conocemos las condiciones anteriores de caudal y altura? ¿Tenemos las nuevas condiciones dadas Q2 y H2? Ahora tenemos que calcular el nuevo diámetro del impulsor o la nueva velocidad de la bomba que se desarrollará con las nuevas condiciones del rendimiento. Esto se demuestra mejor considerando una bomba en particular, que ahora está funcionando a 1000 RPM y desarrollando un caudal de 200 a una altura total de 35. Un cambio en el servicio requiere un caudal de 250 a una altura total de 70. Si suponemos que no se puede instalar un diámetro de rodete más grande, debe aumentarse la velocidad de la bomba a las condiciones deseadas de caudal y altura. Para establecer la velocidad final requerida, primero será necesario considerar dos cambios de velocidad intermedias. Uno será calculado por el aumento desarrollado del caudal y otro por el aumento deseado de la altura total. Usando la ley de afinidad, relacionando el caudal con la velocidad de la bomba,
el caudal debe cambiar de 200 a 250. Esto requiere un cambio de velocidad de N1 a 1000 RPM, a una nueva velocidad N2 a 1250 RPM. La ley de afinidad relaciona la altura total con la velocidad de la bomba. Este cambio de la velocidad de 1000 RPM a 1250 RPM resultará en un cambio de la altura total de 35 a un nuevo valor de H2 de aproximadamente 55. Por lo tanto, si se aumenta la velocidad de la bomba de 1000 RPM a 1250 RPM, las condiciones hidráulicas cambiarían a una capacidad de 250 a una altura total de 55. Con la curva de rendimiento original, marque este punto y trace un segmento de curva paralelo a la curva original de la bomba. Esto muestra que una parte de la curva original aparecerá como si la velocidad de la bomba fuera 1250. Sin embargo, no alcanzará la altura total requerida. Para lograr el aumento deseado en la altura total de 35 a 70, empleamos la ley de afinidad relacionando la velocidad de la bomba con la altura total. Esto requiere un cambio de la velocidad N1 de 1000 RPM a N2 de 1415 RPM. Por la ley de afinidad que relaciona el caudal con la velocidad de la bomba, este cambio en velocidad de 1000 RPM a 1415 RPM resultará en un cambio de caudal de Q1 de 200 a un nuevo valor de Q2 de 283. Por lo tanto, si se aumenta la velocidad de la bomba de 1000 RPM a 1415 RPM, las condiciones hidráulicas cambiarían a un caudal de 283 a una altura total de 70. Con la curva de rendimiento original, marque este punto y trace un segmento de curva paralelo a la curva original de la bomba. Esto muestra que una parte de la curva original aparecerá como si la velocidad de la bomba fuera 1415, sin embargo, el caudal mayor que el deseado. Las posiciones relativas de las dos curvas parciales nuevas ahora se comparan con el caudal deseado de 250 a una altura total de 70. Las curvas de la bomba necesaria para pasar por este punto requerirá una velocidad de la bomba que deberá ser un poco menos de 1415 RPM. Para establecer la velocidad exacta para las nuevas condiciones son necesarios más cálculos con la ley de afinidad entre estos segmentos de curva. Sin embargo, debe considerarse que aumentar la velocidad de una bomba centrífuga tiene limitaciones prácticas en cuanto a precisión. Las cajas de engranajes e impulsores a correa están mecánicamente limitados a razones de velocidad fijas. Por consiguiente, es necesario alguna concesión. En este caso, la razón más aproximada, 1415, podría ser 1.4. Usando esta razón, como la relación N2 sobre N1 en las leyes de afinidad, donde N2 será 1400 RPM, comparamos la condición deseada de 1400 RPM con la curva de la bomba de la velocidad original de 1000 RPM. Cuando se relaciona la velocidad de la bomba con el caudal, la razón de velocidad de 1.4 cambia el caudal deseado de 250 Q2 a un caudal de aproximadamente 179 en Q1. Cuando se relaciona la velocidad de la bomba con la altura total, la misma razón de velocidad cambiará la altura total deseada de 70 H2 a una altura total de aproximadamente 76 en H1. El punto resultante está cerca de la curva original de la bomba en 1000 RPM, probando, por consiguiente, que la nueva velocidad en 1400 RPM está dentro de los límites aceptables. En esta etapa, es necesario calcular la aspiración hidráulica necesaria de 1400 RPM. Como a esta velocidad no se conoce el rendimiento real de la bomba, debemos suponer que el rendimiento no cambia del punto relativo a menos velocidad y usar ese valor del rendimiento para calcular la nueva aspiración hidráulica. Este cálculo confirmará la relación entre la aspiración hidráulica y la velocidad de la bomba e identificará un aumento aproximado en la aspiración hidráulica por un factor de 1.4 al cubo o 2.74. Debido a este cambio considerable, es siempre aconsejable verificar si la bomba y el motor tienen la misma capacidad para manejar las cargas hidráulicas más altas.
Algunas veces, las únicas razones de velocidades fijas disponibles no cumplen las condiciones de bombeo requeridas. Cuando esto sucede, usamos la velocidad más alta, que en este ejemplo impulsaría la bomba a 1500 RPM. La condición de sobrevelocidad resultante puede corregirse entonces reduciendo el diámetro del impulsor con el empleo similar de las leyes de afinidad. Debe notarse que hay disponibles otros tipos de motores de velocidad variable que permiten el ajuste del cambio de la velocidad. Sin embargo, esta capacidad casi elimina la necesidad de los cálculos por la ley de afinidad, ya que generalmente la velocidad puede aumentarse gradualmente verificando el rendimiento de la bomba hasta alcanzar la condición requerida. Si hay disponible un conjunto de curvas de rendimiento de la bomba a velocidad más alta, siempre debe preferirse usar estas en lugar de los cálculos de la ley de afinidad. Cuando no hay disponibles otras curvas de rendimiento de la bomba, las leyes de afinidad proveen un método confiable para estimar el cambio requerido, ya sea en velocidad o en el diámetro del impulsor, para que la bomba pueda cumplir casi cualquier nueva condición de bombeo requerida.